Me acuerdo muy bien aquel día, el 14 de marzo del 2015. Yo decidí terminar con mi vida. Me fui al río, cerca del río, al puente Hacho, y ahí estaba sentado yo en un parque para poder terminar con mi vida. Hay muchas personas que no tienen paz, están enfermos. Pero ¿cómo un hombre puede cambiar? Si hoy quizás estás enfermo y no tienes paz, pero hay un secreto que le puedo dar a esta hora. Por eso quédense en el video. Le voy a contar mi experiencia propia, cómo desde un mundo perdido, sin esperanza, enfermo, sin paz, hoy puedo tener la esperanza. Entonces, yo pasaba mis años, mis días sin comer, tratando de ser una persona quizás con una salud buena por fuera, pero por dentro estaba haciendo daño mi cuerpo. Cuando me di cuenta, ya pasaron muchos años en el colegio, yo tuve esa enfermedad y me enfermé de otras enfermedades. A la raíz de que yo tuve la enfermedad de la anorexia, me agarró otras enfermedades en el estómago. Y yo no entendía en ese momento qué es lo que estaba pasando conmigo. Y la verdad, yo me sentía mal, porque estaba enfermo y no me daba cuenta de las consecuencias que... Entonces, busqué la solución. Primeramente me fui a los doctores y me decían que no tenía nada. ¿Cuántas veces yo quería estar sano, pero cada vez más enfermo, cada vez más sumergido en esa enfermedad? Además de eso, yo no tenía paz en mi corazón, porque sentí un vacío. Yo decía en mí mismo, yo habría nacido para estar enfermo, pero no me daba cuenta que la consecuencia, que la raíz de todo este problema era que yo estaba sufriendo de anorexia. Y buscaba la sanidad en los doctores, y yo sé cómo es estar en los médicos. Los médicos te dan una cita, luego para que te pueden entregar tu resultado, otra cita, para que te pueden medicar, otra cita más. Todas esas cosas he pasado. Para mí, el hospital era como mi casa. Yo sé cómo son los procesos en los hospitales. Y cuando no encontré la sanidad, porque yo estaba enfermo, muy enfermo ya, no solo físicamente, sino también psicológicamente, pues después de acudir a los doctores, a los hospitales, yo me fui a los curanderos para poder resolver mi situación. Porque cuando yo estaba mal, quería salir de esa situación, pero no la encontraba. Entonces yo veía que había muchos curanderos que prometían grandes cosas, como por ejemplo sanarte, darte una vida mejor. Entonces me acuerdo cuando todo había acabado para mí, pero había esperanza en los curanderos. Entonces yo me fui a un curandero y ellos me decían, a ti te han hecho brujería, maldad, vamos a sacar. Y me cobraban alto precio y yo decía, no importa, yo quiero ser sano, yo quiero que tú me sanes. Entonces vinieron a mi casa un día para poder hacer ese trabajo. Me acuerdo muy bien cuando aquel día yo estaba en mi cama y vino aquel señor y empezó a masticar la coca, empezó a hacer muchas cosas, fumar cigarro y un momento me decía, ya viene, ya viene. Entonces yo pensé que todo eso iba a terminar y se fue y enterró el bulto en un lugar y yo fui tras de ese bulto y enterró de mi casa a unos 100 metros. Entonces ahí apareció mi padre y mi padre decía, ¿para qué creo en esas cosas? Esos son mentirosos, me decía. Pero yo quería sanarme, yo quería tener la sanidad, por lo menos, aunque no tenía quizás felicidad en mi vida, pero aunque quería sanidad. Pero pasaron días, pasaron meses y yo seguía igual, yo seguía peor todavía. Y entonces yo decía, ¿qué hago? ¿Qué es lo que hago? Y me fui a otro curandero también. Y ellos me decían lo mismo. ¿Para qué vivir si todo está mal en mí? Mejor es la muerte. Mejor me tengo que morir y se acaba todo, decía. Entonces me acuerdo un día en mi cuarto, empecé a hacer la carta de despedida a mi madre. Y escribía y decía en esa carta, madre, no te preocupes por mí, no es tu culpa, es mi culpa. Yo me voy a quitarme la vida, voy a terminar con mi vida.
y decía más abajo: Dios mío, perdóname, pero no tengo paz, no tengo esperanzas. Hoy es el último día de mi vida. Me acuerdo muy bien aquel día, el 14 de marzo del 2015. Yo decidí terminar con mi vida. Me fui al río, cerca del río, al puente Hacho, y ahí estaba sentado yo en un parque para poder terminar con mi vida. Entonces es cuando viene una mujer que era cristiana y me dice: que Dios te bendiga, y me da un folleto. Cuando me da el folleto, yo tenía mi mochila atrás, pero yo no atiné a leer ese folleto, lo guardé. Pero no sé, me acuerdo después, pasó unos 5 minutos y saqué ese folleto y empecé a leerlo. Y cuando yo empecé a leerlo, ahí es donde Dios me habla y me dice: si tú te quitas la vida, es como quitar a alguien la vida, te vas a ir al infierno. El infierno es un lugar de tormento, me decía en ese folleto. Y en lugar de tormento, donde no hay paz día y noche, donde sufren el hombre, donde claman, pero ya no hay esperanza. Entonces yo me sentí ante la pared, porque por una parte decía: la vida no tiene sentido aquí en la tierra, mejor es estar muerto, y cuando me muero ya no hay sufrimiento, dolor. Pero al conocer ese testimonio, esa palabra que Dios me había hablado, me sentía entre la espada y la pared. Por una parte quería morirme, pero decía: si muero voy a sufrir peor. Entonces me acuerdo muy bien y leí, y quedó en mi corazón esa palabra. Y después yo me fui al puente a quitarme la vida, pero ahí retumbaba esa palabra en mi corazón. Entonces, después de meditar unos minutos, yo dejé de hacerlo y me fui con esa esperanza de que un día Dios me podía sanar. Entonces me acuerdo muy bien, yo empecé a buscar a Dios, pasaron quizás años y empecé a clamar a Dios. Y cuando yo clamé a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, el Señor, me acuerdo muy bien, en una noche de sueños, yo salí de mi cuerpo veía en mis sueños y había una luz resplandeciente, y empezaba a operar a mi estómago, y lo empecé a moverlo. Entonces, de esa vez, cuando yo me desperté, yo me sentía mejor, yo me sentía bien. Pero gracias a Dios, en ese sueño Dios me sanó, porque sin ella yo quizás me hubiera quitado la vida en ese momento. Entonces, encontré la esperanza en Dios cuando no la tenía, cuando yo me estaba sumergiendo al mundo de la destrucción. Pero todo eso fue gracias a Dios. Por eso hoy doy gracias al Señor, que me ha dado una oportunidad de vida. Quizás usted está pasando lo mismo, quizás no tiene paz, quizás su familia está destruido, pero hay un Dios que puede cambiar al hombre. Dice la palabra de Dios: para el que cree nada es imposible. Por eso hoy doy gracias a Él, porque me ha dado las esperanzas, me ha dado una oportunidad de vida para poder también transmitir a muchas personas que quizás no tienen paz, quizás estás postrado en cama hoy, pero tienes la esperanza.